Bienvenidos a Misterios Expuestos. Donde quiera que se encuentren, donde quiera que nos escuchen, les damos las gracias. Mi nombre es Alejandro y estamos listos una vez más para exponer otro misterio con todos ustedes. Hoy nos remontaremos a la década de los 60 y exploraremos una de las historias que sigue creando dudas y preguntas a través de los años: la gran carrera espacial y la supuesta muerte de varios astronautas que habrían sido abandonados en el espacio por la Unión Soviética. Hoy hablaremos del misterio de los cosmonautas perdidos. Comencemos. El cielo era claro como un cristal. Las estrellas brillaban en la noche oscura. Lejos de las luces de la ciudad, cada cuerpo celeste en el firmamento brillaba a su máximo esplendor. El año era 1960, 3 años antes de que la Unión Soviética maravillara al mundo con el lanzamiento del primer satélite puesto en órbita por el hombre. Haciendo gala de todo su poder aeroespacial, en lo que fue un gran golpe para el orgullo estadounidense, los rusos anunciaban al mundo el lanzamiento de su primer satélite, el Sputnik. La carrera por la supremacía espacial estaba en la mente de todo el mundo. El solo hecho de pensar que un satélite pudiera orbitar en nuestro espacio exterior, literalmente sobre nuestras cabezas, era a la misma vez fascinante y terrorífico. Pero para los hermanos Archil y Giovanni Giudica Cordiglia, dos radioaficionados italianos que en los primeros años de la carrera espacial fueron capaces de interceptar las comunicaciones procedentes del espacio desde su estación de radio en Turín. Esta fue la ocasión que cambiaría su vida para siempre. Cabe mencionar que la zona donde los dos hermanos operaban su estación de comunicaciones se cree que era parcialmente sobrevolada por las naves soviéticas. Estaba ubicada sobre la trayectoria que recorrían las naves espaciales soviéticas al ser lanzadas desde la Tierra. De este modo, entre los años 50 y 60 pudieron grabar comunicaciones procedentes de las misiones espaciales soviéticas Sputnik y Explorer. La primera grabación significativa la obtuvieron el 28 de noviembre de 1960, cuando reconocieron una señal de socorro, o SOS por sus siglas en inglés, procedente de un objeto en movimiento alejándose de la Tierra. Unos meses después, en mayo de 1961, registraron la voz de la que supuestamente habría sido la primera mujer en el espacio, Lyudmila Tokovi, quien, en su última transmisión de regreso a la Tierra, informó que algo iba mal, terriblemente mal. Según la traducción, este mensaje no era el tipo de comunicación que habían captado en el pasado, cuando generalmente solo captaban cosas triviales. Quienquiera que estaba tratando de comunicarse a través de esta señal de socorro se estaba quemando dentro de su nave, literalmente. Es comúnmente aceptado que Yuri Gagarin fue el primer humano en haber viajado al espacio en su vuelo histórico el día 12 de abril de 1961, mientras piloteaba su nave el Vostok 1. Pero también es sabido que desde que el hombre se dio cuenta que podía cruzar los límites de nuestro planeta y adentrarse en la oscuridad del espacio exterior, una teoría no confirmada siempre ha sido que Yuri Gagarin no fue el primer humano en tener el honor de haber llegado al espacio, que él solamente fue el primero en regresar vivo. Según esta teoría, la Unión Soviética, en su afán de ganar la carrera espacial en contra de los Estados Unidos, habría estado enviando seres humanos al espacio desde los primeros años de la década de los 50. Por desgracia, estas misiones fallaron, causando la muerte de astronautas en horribles accidentes, o simplemente quedaron perdidos flotando para siempre en el espacio, alejándose cada vez más y más. Pero como es de esperarse en estos casos,
La Unión Soviética no aceptaría que ninguna de sus desastrosas misiones siquiera hubieran ocurrido. No fue sino hasta que en abril de 1961 que Yuri Gagarin completó una órbita alrededor de la Tierra y pudo regresar vivo, que por fin parecía que saldría a la luz lo que por muchos era sabido, que desde hacía tiempo trataban de llegar al espacio. De esta manera, al presentar al mundo su gran éxito en la carrera espacial, trataban al mismo tiempo de borrar cualquier huella de sus anteriores fallos, aunque esto implicara borrar de la historia a algunos de sus mejores astronautas. Y por borrarlos, estoy hablando literalmente. Para comprender un poco más la importancia de estos eventos, es importante poner en perspectiva el clima bélico de esta parte de la historia. Durante la Segunda Guerra Mundial, la Unión Soviética, tanto como los aliados, estaban fascinados con las tecnologías nazis, especialmente todo lo relacionado a los misiles balísticos. Además de las obvias ventajas que tendría cualquiera que pudiera descifrar esta tecnología, estaba la oportunidad de utilizarla en el lanzamiento de cohetes hacia el espacio exterior. La sola idea de montar una cabeza nuclear en uno de estos cohetes y utilizarla en contra de su oponente era suficiente para intentar a cualquier precio ganar la carrera espacial. Como era sabido en esos días, el primero en hacerlo tendría el poder para dominar o destruir por completo no solo a sus enemigos, sino al mundo entero como lo conocemos. De esta manera, incluso antes de que la Segunda Guerra Mundial llegara a su fin, la Unión Soviética y los Estados Unidos se dedicaron a reclutar a algunos de los más brillantes científicos nazis. Y por reclutar, me refiero a secuestrarlos. A secuestrar a cuanto científico pudieron ponerle las manos encima. Wernher von Braun fue tal vez sin duda quien más inclinó la balanza en la carrera aeroespacial a favor de los Estados Unidos. De esta manera, en julio de 1955, los Estados Unidos anunciaron oficialmente al mundo su intento de lanzar el primer satélite hecho por el hombre al espacio exterior. Obviamente, 4 días después, la Unión Soviética anunció que ellos también lanzarían su propio satélite, iniciando de esta manera la carrera espacial entre las dos más grandes potencias de esos tiempos. El 4 de octubre de 1957, los rusos se anotarían el primer punto en esta carrera, al anunciar que habían lanzado el Sputnik 1, el primer satélite hecho por el hombre en llegar a la órbita terrestre. Algo muy extraño en este logro de la Unión Soviética es el hecho de que nunca se preocuparon aparentemente en cómo harían para regresar este satélite nuevamente a la Tierra. Todo lo que importaba en ese momento era mantenerse un paso adelante de sus rivales americanos. Todo lo que importaba era ser los primeros en tener la capacidad de enviar un cohete o satélite al espacio. Nadie habló de regresar sanos y salvos. Es sabido además que el Sputnik 1 orbitó alrededor de la Tierra por más o menos 3 semanas antes de quedarse sin energía y después solo flotó sin vida por otros 2 meses como basura espacial antes de estrellarse finalmente de regreso en la superficie terrestre. Pero habían logrado su máximo objetivo: infundir terror en la población norteamericana, en lo que se conoció como la crisis Sputnik. Era la primera vez que para muchos realmente existía la posibilidad de que los rusos fueran militarmente superiores, pues una cosa era lanzar misiles dentro de nuestro planeta y otra, muy diferente, aceptar el hecho de que por primera vez existía la posibilidad de ser atacados con un arma capaz de llegar hasta el espacio exterior. Y aunque esto suene algo extraño ahora, estamos hablando de un periodo en que todo funcionaba alrededor del tema militar. Tan en serio esta situación era considerada que fue uno de los motivos, o tal vez el motivo, que obligó a los Estados Unidos a la creación de su propia agencia espacial. Esto originó la creación de la NASA, quienes estaban decididos a no perder la carrera espacial y enfocaron todos sus recursos a la exploración de la tecnología y la exploración espacial.
Por su parte, la Unión Soviética no era tan abierta a ventilar sus proyectos militares o espaciales con el público en general. Aunque, si algo hemos aprendido, es que los estadounidenses tampoco son muy abiertos con sus temas. Siendo sinceros, si lo fueran, no habría material para más de 2 episodios de un podcast como este. Volviendo al tema. Como ya se ha mencionado, la Unión Soviética solo ventilaba sus proyectos si la misión era un éxito, y por lo tanto, cualquier fallo, por pequeño o grande que éste fuera, se mantenía en total secreto. De esta manera, es fácil imaginar toda la propaganda creada alrededor de su satélite que orbitaba a una velocidad de 8.000 metros por segundo y a casi 1.000 kilómetros sobre la superficie de la Tierra. Lo mejor o lo peor de esto, según de qué lado del mundo te encontrabas, es que cualquier radar o radioaficionado en América y el mundo podía recibir la señal que el Sputnik emitía al orbitar sobre sus cabezas. Estaba ahí. O debemos decir, los rusos estaban ahí. No hay palabras para describir el terror sentido por miles, tal vez millones de estadounidenses, que se sintieron derrotados y a merced del enemigo. Vamos, hay una gran diferencia entre aceptar la palabra o las afirmaciones de este país soviético a poder literalmente captar la señal del Sputnik desde tu casa. Esta situación obligó al gobierno americano a redoblar sus esfuerzos para recuperar el terreno perdido en esta carrera. Desafortunadamente, los rusos se anotarían un punto más en la carrera espacial, cuando, el 12 de abril de 1961, Yuri Gagarin abordó su cápsula Vostok 1 en un lanzamiento efectuado desde la región de Kazajstán. El lanzamiento fue un rotundo éxito, y después de orbitar por 108 minutos alrededor del planeta, pudo reentrar nuevamente en el mismo y regresar a salvo. Al hacerlo, se convirtió en el primer ser humano en estar en el espacio exterior, o al menos, el primero en regresar vivo. Este fue un evento que lo convirtió en un héroe nacional, y su fama se esparció alrededor del mundo, pues, aunque el logro fue anunciado como un logro militar soviético, muchos lo celebraron como un triunfo que la humanidad finalmente habría logrado. Finalmente podíamos viajar fuera del planeta y volver para contarlo. Hasta el día de hoy, en cualquier libro o página de internet, Yuri Gagarin es reconocido como el primer ser humano en llegar al espacio exterior. Pero ¿qué pasaría si las teorías acerca de otros astronautas antes de él que no tuvieron la misma suerte fueran ciertas? ¿Y si alguien más llegó a orbitar nuestro planeta antes que él, pero por desgracia algo salió terriblemente mal en el proceso y no pudo regresar? Y hasta nuestros días, tal vez esta persona, tal vez estas personas se encuentren aún flotando en la inmensidad del espacio. Estas teorías, por supuesto, fueron rápidamente negadas por la Unión Soviética, pero el hecho de que varias fuentes afirmen que fueron reales te obliga a voltear hacia ellas y examinarlas con una mente abierta en busca de respuestas. Una de estas teorías, que prueban que en realidad existieron los astronautas perdidos, se remonta a 1959, cuando en una serie de artículos se menciona que los soviéticos habrían tratado en numerosas ocasiones lanzar astronautas al espacio y, debido a un gran número de fallas, muchos de ellos habrían muerto en el intento. Un artículo en particular, con fecha de diciembre de 1959, cita a Hermann Oberth, un ex científico nazi que vivía en América y trabajaba para los militares. Según Hermann Oberth, tanto en 1957 y 1958, los soviéticos habían intentado en muchas ocasiones el lanzamiento de cohetes con astronautas en su interior, y que estos lanzamientos habrían salido terriblemente mal, terminando con la muerte de al menos 4 de sus ocupantes. Menciona además reportes que aparentemente fueron filtrados por altos oficiales del Partido Comunista, aunque dicho alegato no proporciona ningún otro detalle en cuanto al nombre de los supuestos informantes. En realidad tendría sentido, porque si eres un espía, pues no vas a andar divulgando tu nombre en todos lados, mucho menos en un país comunista. En fin,
Esta sin duda no es la mayor prueba que sustente la teoría de los astronautas perdidos, aunque las afirmaciones de Obert y otros científicos se incrustaron profundamente entre la población americana por muchas razones. Primero, el lanzamiento del Sputnik en 1957 tuvo un efecto devastador en el psique de los ciudadanos al descubrir la superioridad de los soviéticos. El miedo que inspiraban estos hechos hizo parecer que los comunistas podrían ser capaces de cualquier cosa, incluso de lanzar seres humanos al espacio. Además, Obert habría asegurado que los rusos poseían tecnología de cohetes que eran capaces de llevar al hombre al espacio. Naturalmente, el mundo fue testigo de que lo que decía siempre había sido cierto cuando Gagarin completó su misión, lo que hizo pensar nuevamente ¿qué más de todo lo que había dicho sería cierto? Pero no fue sino hasta 1960 que la evidencia acerca de los astronautas perdidos empezó a acumularse. Cuando Robert Heinlein, un autor de ciencia ficción estadounidense, quien afirmó que en 1960, junto con su esposa, habían visitado Lituania, que en ese entonces todavía era parte de la Unión Soviética. Según Heinlein, el 25 de mayo de 1960, acompañado de su esposa, se habrían encontrado con un grupo de cadetes, y según las palabras de uno de esos cadetes, ese día por la mañana había habido un lanzamiento de un cohete, y que era pilotado por un ser humano. Y si esto es verdad, esta habría sido la primera ocasión en que un cohete hubiera sido pilotado por un ser humano, el primer intento conocido de tal proeza. Solo que esto es 11 meses antes del supuesto primer intento oficial, en el cual Yuri Gagarin pudo lograr el objetivo de orbitar la Tierra y regresar con vida. Algo importante que debemos mencionar es que en esta ocasión, Heinlein y su esposa estuvieron acompañados por un oficial del Partido Comunista, quien estaba a cargo de limitar lo que podían ver en el pueblo. Más que nada, era la persona encargada de vigilar qué miraban y con quién hablaban. Por lo tanto, no es de sorprender que más tarde ese mismo día, el mismo guardia que los acompañaba los buscó para asegurarles que el cadete se había equivocado y que en realidad solo era un maniquí lo que ese cadete había presenciado dentro de la cápsula lanzada esa mañana. Por supuesto, Heinlein no creyó para nada la historia del maniquí y toda su vida estuvo seguro de que ese cadete había dicho la verdad. Además, según documentos desclasificados muchos años después, hubo un lanzamiento el 15 de mayo de 1960 y fue el Sputnik 4, el cual fue el primer lanzamiento del programa Vostok. Recordemos que este programa Vostok fue el que eventualmente llevaría a Yuri Gagarin al espacio. Y según los soviéticos, este lanzamiento habría sido para probar las capacidades de los cohetes antes de ser utilizados en misiones pilotadas por humanos. Este vuelo en particular experimentó varias fallas, las cuales impidieron que pudiera reingresar a la atmósfera. Cuando Heinlein regresó a los Estados Unidos, publicó un artículo en base a lo sucedido semanas atrás, en el cual hizo mención del lanzamiento pilotado por un astronauta real, haciendo alusión además a las fallas sufridas en esta misión y la imposibilidad de retorno de esta cápsula, alegando de esta manera que los soviéticos habrían abandonado a uno de los suyos en el espacio antes de aceptar cualquier fracaso en sus misiones. Cabe mencionar que esta afirmación podría haber sido fácilmente corroborada, ya que en septiembre de 1962, partes de ese mismo cohete reingresaron en la atmósfera de la Tierra, estrellándose en nada más y nada menos que en Wisconsin, Estados Unidos. Pero estos restos no fueron identificados como parte de la cápsula en donde debería de haber estado el piloto, sino como partes del módulo de descenso. De esta manera, dejando la especulación si el astronauta en realidad permanecería flotando para siempre en la inmensidad del espacio. Y aunque es imposible probar que en realidad esto fue lo que sucedió, la verdad es que esta teoría se ha mantenido en la creencia popular desde la época de los 60s. Tal vez la razón principal de que este enigma siga vivo hasta nuestros días son las grabaciones captadas
por un par de radioaficionados, los hermanos Archil y Giovanni Giudica Cordiglia, quienes alegaron en su momento que fueron captadas procedentes de las misiones espaciales soviéticas. Estas grabaciones causaron tanto asombro que incluso fueron publicadas por el periódico The Washington Post. Después del exitoso lanzamiento del Sputnik, radioaficionados de todo el mundo empezaron a rastrear las señales que el satélite emitía al pasar sobre sus cabezas. Y si se preguntan qué es lo que escuchaban, a continuación presentaremos la transmisión emitida por el famoso satélite ruso. La señal solo nos muestra una serie intermitente de bips, pero tomando en cuenta de que en esos tiempos nada de lo que conocemos o la mayoría de las cosas que conocemos tecnológicamente hablando existían, pues era digno de causar terror. De acuerdo a los hermanos italianos, este tipo de transmisiones es lo que estaban tratando de captar, pero al final de cuentas recibieron más de lo que esperaban. Pues en una serie de grabaciones publicadas en mayo de 1960, aseguraron haberse encontrado con una transmisión de una nave que se encontraba fuera de curso. Y esto coincidiría con el vuelo que Robert Heyland habría reportado, el mismo que el cadete aseguró era pilotado por un ser humano. Y a los ojos del mundo entero, lo que parecía una loca teoría en un principio, ahora presentaba afirmaciones desde dos partes opuestas del planeta. En el transcurso de los próximos años, los hermanos italianos presentarían más grabaciones que afirmaron habrían sido interceptadas gracias a sus instalaciones de radio ubicadas en Turín. Sin duda alguna, la más famosa fue la segunda transmisión reportada el 28 de noviembre de 1960, la cual es un mensaje en código Morse, una llamada de SOS al mundo. Otra de las grabaciones, que puede ser tal vez con la que más estemos familiarizados, y tal vez esta sea la más dramática, ocurrió en 1961, cuando aparentemente fue captada la voz de una mujer astronauta, la cual aparentemente estaba quemándose dentro de su cápsula. Vamos a escuchar la grabación a continuación. Es sin duda una grabación dramática y pues sería aún más dramática si pudiera hablar ruso. Y según la traducción proporcionada por los hermanos Archil y Giovanni, lo que la astronauta rusa estaba transmitiendo sería algo parecido a lo siguiente. Nuestra transmisión iniciará ahora. 41. De esta manera. De esta manera. Está muy caliente. ¿Eso es todo? Puedo ver flamas. Puedo ver flamas. Está muy caliente. Está muy caliente. ¿Voy a estrellarme? Está muy caliente. Voy a reingresar. Voy a reingresar. Está muy caliente. Se presume que esta grabación pudo captar los momentos antes de que esta cápsula se incendiara al tratar de reingresar a nuestra atmósfera. Después de que esta grabación saliera a la luz,
los dos hermanos se volvieron bastante famosos de la noche a la mañana, al punto de visitar varias veces las instalaciones de la NASA, además de ser presentados en numerosos artículos y diversas publicaciones. Cabe mencionar que aquellos que rechazan la historia presentada por los hermanos italianos alegan que la forma de expresarse de la supuesta astronauta no sería compatible con la terminología utilizada por los cosmonautas de la época. Pero algo es seguro, y es que algo definitivamente estaba ocurriendo detrás de la cortina de acero que cubría las misiones espaciales de la Unión Soviética. La mayoría se pregunta hasta estos días si en realidad astronautas fueron perdidos y abandonados en el espacio. Pero ¿qué tal si en realidad sí hubo astronautas muertos y perdidos durante la carrera espacial, solo que no fue en el espacio sino en tierras soviéticas? Muchos de estos casos salieron a la luz después de que se disolviera la Unión Soviética como tal. Y por fin fuimos capaces de dar un vistazo a algunos de estos casos que, si bien son igual de trágicos, superan por mucho el número de víctimas oficialmente aceptadas. Vladimir Ilyushin, hijo del diseñador aeronáutico Sergei Ilyushin, fue un piloto soviético quien se alega fue el primer hombre al viajar al espacio. El 7 de abril de 1961, esto sería 5 días antes del famoso vuelo de Gagarin. 2 días antes de dicho vuelo, un artículo en el periódico comunista The Daily Worker reportó que Vladimir Ilyushin había sufrido un fuerte accidente automovilístico, aunque se alega que en realidad habría sido una falsa historia para cubrir una terrible falla que había tenido en su vuelo del día 7 de abril. En estos días fue reportada una grabación por los hermanos italianos, pero recordemos que las grabaciones que les presentamos hace unos minutos habrían sido captadas un año antes del vuelo de Gagarin. Entonces, si tomamos en cuenta las fechas y tomamos las grabaciones de estos hermanos italianos como ciertas, estas fueron captadas un año antes de que Gagarin fuera oficialmente reconocido como el primer hombre de ir al espacio. Esta sería otra de las cosas que nos estarían hablando de la conspiración, el encubrimiento de los rusos. Para cubrir la falla, en el reingreso de la cápsula de Vladimir, que eventualmente terminó aterrizando en algún lugar de China, los soviéticos reportaron que éste habría viajado a China para recibir atención médica y recuperarse del supuesto accidente automovilístico. Recordemos que la historia del accidente automovilístico se cree que fue publicada para cubrir lo que en realidad sucedió en el accidente de su vuelo. Cabe mencionar además que cuando Rusia compartió la noticia de su exitosa misión espacial, poniendo en órbita al primer ser humano, estos recibieron cartas de felicitación de todos los países del mundo, excepto de China. ¿Acaso fue una forma discreta de decir al mundo lo que ellos sabían? Esta misión pudo haber terminado de una forma muy diferente a solo un aterrizaje forzoso en tierras enemigas, pero como ya hemos visto, los soviéticos estaban dispuestos a tomar medidas extremas cuando se trataba de cumplir sus objetivos y a la vez cubrir sus fracasos, lo que desafortunadamente llevó a otra terrible tragedia. En 1960, solo 6 meses antes del exitoso vuelo que llevaría a Yuri Gagarin al espacio, los soviéticos trabajaban en la creación de un nuevo cohete, el R-16. El equipo encargado de dicha tarea fue presionado a cumplir tiempos y metas por demás ridículas para el lanzamiento de dicho cohete. Y cuando por fin llegó la fecha marcada por los líderes comunistas para el lanzamiento de dicho cohete, cabe mencionar que este aún no estaba listo. No estaba ni siquiera cerca de estar listo. De cualquier manera, un sinnúmero de líderes comunistas y figuras públicas, además de personal militar, se dieron cita en la plataforma de lanzamiento, ansiosos por presenciar el inusual espectáculo. Por desgracia, solo fueron recibidos con demoras causadas por las reparaciones necesarias que los científicos tenían que realizar. Desesperado por estas demoras, un alto funcionario del Partido Comunista, ignorando todos los protocolos de seguridad,
fue personalmente al panel de lanzamiento para, literalmente, lanzar el cohete él mismo. Debido a esta acción, ese 24 de octubre, el motor de la segunda etapa del cohete se incendió accidentalmente, causando una explosión masiva, mientras alrededor de 250 personas esperaban ansiosos ver el lanzamiento. Fragmentos, fuegos, gases impactaron a los espectadores. La explosión fue vista desde una distancia de aproximadamente 50 kilómetros. Una gran cantidad de personas murieron por desgracia instantáneamente, incluyendo entre ellos el impaciente personaje que causó semejante tragedia. La cifra oficial, que fue ofrecida muchos años después, era de 92 personas muertas, pero gracias a documentos desclasificados en la década de los 90, el número real pudo salir a la luz, siendo de un total de 122 muertos. Cabe mencionar que cuando esta tragedia ocurrió, fue rotundamente negada por el gobierno, una vez más tratando de ocultar todo lo que estaba pasando, todos los problemas, todas las tragedias que estaban sucediendo. Ninguna muerte era suficiente para aceptar y detener la carrera espacial. En marzo de 1961, el nombre de Valentín Bondarenko pasaría a la historia como uno más de los cosmonautas de los que se sabe perecieron durante esta etapa de la carrera espacial. Cuando, durante un experimento de baja presurización, cuyo objetivo era simular el ambiente que enfrentaría en las misiones espaciales, o en otras palabras, iban a simular el ambiente que habría dentro de la cabina de la cápsula que lo llevaría al espacio. Durante el 10º día de dicho experimento, al terminar sus ejercicios diarios, mientras se removían los sensores biométricos, se limpió el adhesivo con una bola de algodón impregnada en alcohol, que al ser desechada, en lugar de caer sobre su mesa, cayó sobre una hornilla eléctrica que era utilizada en ese momento para preparar un té, la cual se encendió en el acto, debido a la gran saturación de oxígeno en la cápsula, el cual era 50% o 68% según la fuente que consultes. Al tratar de apagarla con las mangas de su overol, estas también se incendiaron, y por consiguiente el lugar completo ardió en llamas. Desde afuera, con horror las personas encargadas de monitorear el experimento trataban inútilmente de abrir las compuertas, lo cual cabe mencionar que les tomó alrededor de 20 minutos debido a la diferencia de presión atmosférica. Fue ingresado a un hospital bajo un nombre falso y solo se informó de su estado a altos mandos del ejército, quienes mantuvieron oficiales resguardando la puerta de su cuarto hasta el momento en que murió, lo cual sucedió 16 horas después. Una vez más, el gobierno negó lo ocurrido. Historias como estas son por desgracia abundantes y tal vez necesitaríamos más de un capítulo para mencionarlas todas. Numerosas también son las teorías conspirativas alrededor de estos eventos, que al igual que las extrañas grabaciones, nos dejan una gran cantidad de dudas. Una de ellas es la que alega que Yuri Gagarin nunca en verdad fue al espacio, sino que solo fue llevado al punto de aterrizaje de una de estas misiones, y debido a que el astronauta que estuvo piloteando en esa nave originalmente sufrió un devastador final al reingresar, el honor habría sido entregado a Gagarin para mostrar un astronauta triunfante. Y tal vez lo que hace más extraña aún esta teoría es el hecho de que aparentemente Gagarin ni siquiera estaba contemplado para participar en esta misión originalmente, y que después el mismo Yuri Gagarin murió en un accidente al estrellarse en su jet de una forma por demás sospechosa. Una teoría más apunta a las fotos de algunos de los astronautas del programa espacial ruso, una de las cuales muestra a algunos de ellos borrados de las fotos oficiales. En una de estas fotos se muestra a 22 personas, las cuales se cree fueron los que originalmente iniciaron el programa, y que después de ser completado con éxito, solo muestra a 16 de ellos. Y muchos afirman que los astronautas faltantes son aquellos que perecieron en los accidentes no reportados. De cualquier manera, después de sumergirnos en esta historia, una cosa es cierta. Este periodo de la historia está lleno de enorme secrecía. Tal vez en realidad sí hubo personas que fueron abandonadas en el espacio en busca de conquistar esa lejana frontera. Pero lo que sí es una realidad innegable es el gran número de vidas que fueron perdidas en tierra debido a la gran ambición de poder de la Unión Soviética. Hay un gran número de estos eventos que en nuestros días pueden ser corroborados
pero por desgracia también hay muchos de los cuales solo podemos especular. No deja de ser un tema por demás interesante independientemente del punto de vista en el que se le observe. Al final, ustedes tienen la última palabra. ¿Qué opinan? ¿Cuáles son sus conclusiones? Déjenos saber todos sus comentarios en nuestra página de Facebook, Misterios Expuestos Podcast, o nos pueden enviar un correo a nuestro correo electrónico misteriosexpuestospodcast@gmail.com. Pueden encontrarnos en cualquier aplicación de podcast como Apple Podcast, Spotify, Google Play, iHeartRadio, Stitcher o cualquier plataforma de podcast que ustedes prefieran. ¿Les gustaría que cubriéramos algún misterio en especial? ¿Algún caso? Háganoslo saber y recomiéndenos con sus amigos. Les agradeceremos un review de 5 estrellas en iTunes, Apple Podcast o cualquier plataforma en la que nos escuchen. No olviden checar todos nuestros episodios. Hasta entonces recuerden que aún tenemos muchos misterios que esperan a ser expuestos. Hasta el próximo capítulo.